Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Así de pies, por favor, yo quiero que abramos la escritura. En el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 20. Son 3 versículos. Yo voy a leer el 18. Por favor, le pido a mis hermanos que me acompañen con el 19. Y en el 20 nos encontramos todos y leemos a alta voz. Repito, el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 18, 19 y 20. Y la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que Un profeta de los antiguos ha resucitado. Todos el 20. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. De esta manera puede tomar sus asientos dando un gloria a Dios. Aleluya, santo. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Es extraño ver la respuesta de la gente, cómo daban respuestas de alguna manera, por decirlo así, sin sentido. Pero la respuesta de Pedro, lo más seguro que no nos asombra, cuando dijo que es el Cristo de Dios, que a la verdad lo era en ese momento. Pero los discípulos habían estado entre la gente. Recordemos que eran pueblo de todas maneras, pertenecían al vulgo y habían estado entre la gente. Ellos se movían entre la gente. Habían sido llamados por el Señor Jesús, pero eso no quiere decir que no compartían con el pueblo, ya sea con los vecinos o con la gente aledaña a las demás aldeas. Y ellos sí, a oídos de ellos, pues había llegado los diferentes comentarios de lo que estaba aconteciendo hace más de 2000 años en Israel. Un hombre poderoso en señales y milagros había estado caminando en Israel. Y la gente comentaba y decía, es este Juan el Bautista. Dice que otros decían que es Elías, pero a mí me llama la atención cuando la gente respondía que era Juan el Bautista, sabiendo que no hace mucho tiempo Juan el Bautista había sido muerto cruelmente, mas sin embargo daban este tipo de respuestas. Dice que había personas, había gente que decía que era Elías, pero este profeta Elías cuenta la historia, y los que llevan el calendario cronológico, que hace más o menos alrededor de 900 años antes de todos estos hechos, ya el profeta había muerto. Y otros decían que era Jeremías. Eran respuestas que no cabían en lo normal, porque Jeremías también, así como los anteriores profetas, Jeremías había sido ya muerto hace más de 600 años. Pero aunque él había pasado tribulaciones, había sido pasado humillaciones, ninguno de estos profetas, como dice la Escritura, no eran dignos ni de desatar las correas de las sandalias de el Salvador. Trasladando esto al lenguaje de nosotros, usted ha escuchado y yo lo he escuchado y tal vez lo hemos dicho, no le llegaban ni a los talones al gran Dios y Salvador. Pero de todas maneras, el pueblo de Israel hacía estas comparaciones. Hasta decían que eran un profeta de los antiguos,
queriendo decir que tal vez era Malaquías, Oseas, Joel. Al final no se ponían de acuerdo quién mismo era el Señor Jesucristo. Pero a mí me llama la atención de todo esto, que hubo un hombre que no era del pueblo, que se llamaba Herodes. Este Herodes era el tetrarca, era la autoridad puesta por Roma. Y este Herodes había respondido con más cordura que todo el pueblo de Israel. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero Herodes, con cordura y lo más seguro que el Dios de los cielos se lo permitió saber, él respondió: a Juan, al profeta, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este hombre que hace señales, maravillas y milagros en todo Israel? Y seguramente cuando Herodes participó de la muerte del profeta Juan, seguramente él vio con sus ojos, como dice la Escritura, cómo le llevaron la cabeza del profeta. Así que había seguridad en él para decir, en otras palabras: yo mismo me encargué de Juan, así que no hay manera de que Juan esté vivo. Pero si estas mismas preguntas, tal vez no sé si usted las ha hecho, hoy en día le hacemos estas preguntas a la gente, y en cierta manera yo he tenido conversaciones con diferentes personas y les he hecho cierto tipo de preguntas. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tienen razón hasta cierto punto, pero no es el verdadero significado del cual habla la Biblia, sino que es un significado que mucha gente le quiere dar. Encontraremos respuestas también. Yo he hablado con personas que me dicen que el Señor Jesucristo ha sido un profeta muy respetado, que como dicen por ahí, me saco el sombrero con ese profeta. Un hombre muy sabio, un hombre muy inteligente, un hombre que sabía mucho, un hombre que había estudiado mucho. Y todas estas respuestas usted las va a seguir escuchando en el medio. Y unos tal vez dicen que Jesucristo fue un hombre que vivió hace 2000 años, porque hay escritos que no los pueden negar, y que dejó un legado en el pueblo de Israel, porque lo dejó. Pero mire, yo le digo algo a todas estas personas: hasta cierto punto tienen razón todo lo que dicen. Jesucristo fue un hombre muy sabio, Jesucristo fue un hombre que dejó un legado, Jesucristo fue un hombre al que todo mundo vio hacer señales y milagros. Pero a todos estos atributos que el mundo le pone, le falta el ingrediente especial. Falta algo que no deja que esté completo el rompecabezas. Como dicen por ahí, a esto le hace falta un pedazo a esta historia. Y aunque muchos no lo quieren aceptar, Jesucristo es más que eso. Y esto me lleva a mí, a más o menos el año 2004, cuando yo me encontraba en la ciudad de Quito. Había viajado por motivos de trabajo. Estaba yo en el hotel y de repente vi personas que eran diferentes, tanto las mujeres como los varones. Yo sabía que había algo en ellos diferente. Por supuesto, lógicamente, me di cuenta que eran gente que profesaba el nombre de Jesucristo. Como decimos ahora, eran hermanos de la fe. Y yo inmediatamente traté de entrar en la conversación. Y traté de decir, como lo puede decir cualquiera, tal vez usted lo ha dicho: yo sí sé quién es Jesús. Yo también he estudiado. Porque los que hemos estado aquí, la mayoría,
con pocas excepciones que se las puede contar, hemos estado o hemos pasado o hemos entrado a lo que llaman la religión tradicional. Y de esa manera, con lo poquito que aprendimos ahí, pensamos que sabíamos quién era Jesucristo. Pero en realidad no sabíamos nada. Todo era vano. Y esa noche marcó mi vida. Esa noche para mí ya no fue lo mismo. Un hombre que no llevaba pantalones jeans, sino que llevaba pantalones casuales, se puede decir, que llevaba camisa y que llevaba una corbata, se acercó a mí, recuerdo esa noche, y me dijo: varón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Veo que tú sabes de Dios. Por supuesto, a mi manera, lo que yo creía que era lo correcto. El varón inmediatamente me dijo: yo quiero preguntarte, ¿quién es Jesucristo? El Señor bendiga a este varón, no sé dónde estará, pero el Señor lo usó grandemente esa noche. Cuando él me dijo, ¿quién es Jesucristo? Yo, con la inteligencia del mundo, la que no viene de parte de Dios, traté de responderle. Y le dije: Jesucristo, claro, Él es mi Salvador. Jesucristo, Él es el que murió en la cruz. Y di una serie de respuestas. Pero Él me dejó hablar y lo que dijo: ¿qué pasaría si yo te dijera que Jesucristo es más que eso? Todo lo que tú me dijiste ahora es correcto, pero Él es mucho más que eso. Y aunque yo ya me venía haciendo diferentes preguntas de quién era Jesucristo, porque lo había escuchado, pero como dice, de lejos te había oído. Inmediatamente ya mis ojos lo iban a ver al Salvador. Ya iban a ser abiertos mis ojos por medio de este libro. Recuerdo cómo este varón de Dios tomó su Biblia, el libro negro, me dijo: dame unos minutos. Y me llevó en un paseo desde el Génesis al Éxodo. Continuamos por los libros de los profetas. El hombre continuó por Isaías, llegó a los evangelios, tocó la carta del apóstol Pablo, todas las epístolas, llegó al libro de Apocalipsis. Y lo único que pude hacer es abrir mi boca, no para hablar, sino, como dicen por ahí, asombrado. Wow, dije, yo no sabía, Señor, quién tú eres. Yo no sabía que Jesucristo era el Dios de la creación. Yo no sabía, yo pensaba que alguien tenía que intervenir por mí para yo poder orarle al Dios de los cielos. Que alguien tenía que ponerme en esa presencia, ya que no éramos dignos ni siquiera de acercarnos a Dios. Pero esa noche mis ojos fueron abiertos y gloria a Dios por eso. Las respuestas a mis preguntas habían sido contestadas. Inmediatamente me acuerdo que yo fui a mi cuarto, al lugar donde yo me hospedaba, y yo dije: hay que seguir investigando, porque ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Que has estado llamando mi atención, hablándome al oído. Al siguiente día contacté compañeros de trabajo que eran de la otra denominación. Les dije: tengo una respuesta de quién es Jesucristo realmente. Acabo de leerlo con mis ojos, acabo de sentirlo, acabo de palparlo, acabo de oírlo. Por supuesto, lógicamente, yo no conocía mucho la Escritura, pero no pude dar la respuesta correcta a mi explicación. Y esto también es algo que ha pasado a través de la historia. El mismo apóstol Pablo no sabía quién era este personaje. Él había escuchado de un hombre, así mismo, sabio, famoso, a la cual muchos hombres,
muchos seguidores. Estaban ellos haciendo grupos para alabar y glorificar su nombre. Y el apóstol Pablo, en el conocimiento que él tenía, él pensaba que su conocimiento de Dios iba a hacer que él pueda defender su doctrina, ya que él era fariseo de fariseos. Era de la tribu de Benjamín, como decía él. Él no tenía nada que temer y él sabía que este movimiento o estos seguidores estaban amenazando al grupo de los fariseos. Y no estoy hablando físicamente ni con amenazas verbales, sino que él sabía que se había levantado algo. Y el conocimiento del apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, le hacía pensar que este problema, a los cuales ellos empezaron a llamar cristianos, había que cortarlo de raíz. Y cuando digo de raíz, es literalmente porque estos hombres crueles manejaban espada. Y sí iban a cortar el problema de raíz en sus corazones, no sabiendo que el Dios de los cielos estaba acompañando a los llamados cristianos. Dice la Escritura que este apóstol Pablo fue cruel, pero todo esto se terminó hasta que el Señor Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Todos hemos leído esa parte de la historia, porque dice la Escritura que era cuando más fuerza tomaban estos maltratos. Eran hombres maltratados, tirados a los leones, eran hombres hombres y mujeres y niños puestos en los coliseos romanos, eran hombres latigueados, pasaba de todo, las más crueles barbaries que nos podemos imaginar. Mas sin embargo, el Señor estaba con ellos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 13 y 14. El Señor le había hablado a Ananías, un hombre de Dios, le había hablado en visión. Y le dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Está hablando del apóstol Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuántos males había hecho? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, el nombre del Señor Jesús. Pero lo primero que preguntó Pablo, cuando ese resplandor de luz se le apareció en el camino y lo dejó ciego, lo primero que preguntó Pablo fue decir, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ni el apóstol Pablo, con todo el conocimiento que tenía él del Dios de los cielos, según él, del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, ni él conocía quién era realmente el Señor. Dice el mismo apóstol Pablo que después todo ese conocimiento que él tenía a fin de alcanzar la gracia del Señor Jesucristo, tuvo que ponerlo por basura. Filipenses 3:10, a fin de conocerle, saber quién era él. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo había puesto todo por basura. En otras palabras, nada de lo que él había pasado, horas estudiando la Torá. Él había estudiado mucho, él sabía todas las liturgias, él sabía a qué hora levantarse, él sabía a qué hora acostarse, él sabía cuándo empezaba el Sabbat, él sabía en qué momento sacrificar un cordero, él sabía en qué momento el cordero no iba a ser sacrificado. El apóstol Pablo conocía todos los rituales. El apóstol Pablo conocía todos los reglamentos. El apóstol Pablo conocía cada regla, cada artículo del Torá. Eso ya no le servía para nada, porque había alguien que estaba sobre esta ley, alguien que era mayor que la Torá, alguien que era mayor que la ley, alguien que era mayor inclusive que los profetas, alguien que era mayor que todos estos sacerdotes, alguien que era mayor inclusive que el maestro del apóstol Pablo, que era Gamaliel. Nadie le podía llegar a los talones.
Y este Señor Jesucristo se le había aparecido a Pablo. Poco después dice el apóstol Pablo que había predicado en espíritu y en verdad el nombre del Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos 17:23. Cuando el apóstol Pablo se encontraba predicándole a los atenienses, el apóstol Pablo había encontrado que estos hombres, que aunque adoraban muchos dioses, diferentes deidades, eran religiosos. Dice el apóstol Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo anuncio. El apóstol Pablo estaba predicando, anunciando ese nombre, a ese Señor Jesús, a los cuales estos hombres en esta ciudad de Atenas, ellos sabían que había alguien que había creado los cielos y la tierra. Ellos sabían que por ahí adoraban imágenes, ellos sabían que por ahí adoraban diferentes deidades, ellos sabían que por ahí adoraban cosas que, aunque muchos lo tenían por adoración, ellos sabían que había alguien superior. Por eso habían levantado un altar al Dios no conocido. Y no porque nadie lo conozca, sino porque no lo habían conocido en ese momento. Pero el apóstol Pablo se los estaba predicando, se los estaba mostrando. En otras palabras, al que ustedes han estado adorando en este altar, que dice el Dios no conocido, nice to meet you, conózcanlo. El apóstol Pablo se los mostraba, aunque muchos de ellos no querían aceptar quién era. De cualquier manera la palabra estaba sembrada. Y esa era la labor del apóstol Pablo, como era la labor de Pedro, como es la labor de todos nosotros. Predicar la palabra. La palabra queda sembrada. No podemos hacer más nada. El dueño de esa palabra la va a enviar velozmente a la tierra y hará conforme a como Él quiera, no como nosotros querramos. De nuestro corazón, hermanos, a mí me encantaría que cuando yo tomo el teléfono y hablo con mi hermano de carne, inmediatamente que yo le digo un versículo, a mí me gustaría que él se convierta. Pero no es mi palabra y no es mi tiempo. Simplemente cumplo. A mí me gustaría que mis familiares, primos, cuando yo les he hablado de Dios, que inmediatamente se conviertan. Lo mismo cuando he estado en el trabajo. A todos nos gustaría eso. Pero nosotros cumplimos para lo que hemos sido mandados. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Nuestro trabajo es eso y cumplimos con nuestro Señor Jesucristo. Cumplimos sus ordenanzas, cumplimos su mandato. Ya veremos los frutos. Yo no le puedo decir si lo veremos mañana. No sé si lo veremos de aquí a 5 o 10 años. Pero el Señor, el dueño de las almas, el dueño de la obra, como dijeron en la mañana, cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Él es el que va a seguir añadiendo. Y nosotros cumplimos con el propósito de nuestro Dios. Pero miren, mis hermanos, que hoy en día hay muchos todavía tienen la misma pregunta, así como yo o usted algún día la tuvimos. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque habrá el que diga, yo lo conozco, yo sé quién es Dios, Diosito. Pero mire, Diosito no es Diosito. Él es el Dios grande, el Dios de los cielos. Él es el que merece adoración y alabanza. Me decía mi papá, me decía tal vez a veces mi mamá, Diosito va a hacer algo. Pero es que Dios es grande aquí, Dios es grande en los cielos, Dios es grande en la tierra, Dios es grande en todos lados. Él no merece que lo disminuyamos. Él merece que lo conozcamos y sepamos cuán grande es Él, cuán grande es su nombre. Oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Señor Jesucristo, eres santo y digno de adoración. Mire, me llama la atención, y eso
que estemos preparados para esto. Incluso yo quiero estar preparado para que en un momento de tribulación, un momento en que se acabe el aceite, en que se acabe la harina, en que los enemigos me acechen, lo acechen a usted, que sepamos que no podemos dudar del Dios de los cielos. Que el Señor nos ayude y que nos fortalezca. Jamás dudar, porque pueden venir tribulaciones, pueden venir situaciones en las que podemos dudar de Señor, ¿quién eres tú? Pero no podemos dudar de quién es Él. El mismo profeta Juan, después de haber visto cómo los cielos se abrieron, el profeta Juan, él había visto con sus ojos, a él nadie le contó, él fue testigo, como una voz de los cielos había dicho, este es mi hijo amado. Él lo había visto con sus ojos. Él mismo había confesado con su boca, no soy digno ni de desatarle las correas de su calzado. Señor, eres tú el que tienes que bautizarme, no yo. Él mismo lo había dicho. Él tenía convicción en su corazón. A él le había sido revelado quién era el que venía. A él le había sido revelado que venía alguien grande a esta tierra. Él había leído las escrituras, él había leído Isaías, él había leído las profecías. Él no era alguien nuevo, él no era, como dice la escritura, un neófito. O dicen por ahí un novato, para el que lo entienda mejor, un rookie. Él no era alguien nuevo. Él sabía quién era el pueblo de Israel. Él sabía a quién pertenecía. Él sabía quién lo había levantado a él. Él sabía quién lo había llevado al desierto. Pero por la razón que sea, él dudó. Y cuando le digo la razón que sea es porque no conozco dentro de esa cárcel, él al verse sin comida, él al verse encerrado, él al ver que su vida corría peligro, no sé en qué momento de su vida él no estuvo seguro, que tuvo que mandar a sus discípulos y preguntarle, después que lo había visto cara a cara, después que había visto cómo se abrían los cielos, preguntarle, Señor, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Quién eres, Señor? En otras palabras, ¿quién eres, Señor? ¿No eres tú? ¿Me equivoqué? ¿Escuché mal? Esa voz que yo escuché de los cielos, tal vez tenía mucha hambre, había pasado muchos días en el desierto, empecé a escuchar cosas y no era así. No, el Dios de los cielos había hablado, había dicho, este es el que había de venir. Y el Señor Jesucristo inmediatamente, como dijo el predicador en la mañana, no le dijo, Juan, soy yo, sino que le respondió, que veas lo que está pasando. Lo que había sido profetizado, que los ojos de los ciegos iban a ser abiertos, está pasando. Lo que estaba escrito por los profetas, que los cojos saltarían, que iban a caminar, está pasando. Dicen por ahí, blanco es y gallina lo pone. ¿Qué más pruebas quieres que te dé? Up to you, it's up to you. Es allá tú. Aquí está todas las pruebas. Aquí está lo que está pasando. Y dice que el Señor Jesucristo continuó predicando. Él no se esmeró, ni tampoco quedó dudoso, porque el Señor Jesús es el creador de todo. Él es el omnisciente, Él es el que todo lo sabe. Él no necesitaba dar explicaciones al profeta Juan ni a ninguno de los que estaba escuchándolo ahí. Mas sin embargo, Él le dijo, esto es lo que tengo en la mesa, velo con tus ojos, el resto es tuyo. Después, claro que le llegó al profeta Juan la muerte. Seguramente después de todas esas señales, Él lo confirmó. Pero, mi hermano, que no nos pase algo así. Que el día de mañana no dudemos ni por un instante de quién es el gran Dios y Salvador. Ni por un instante alguien ponga en nuestras mentes
que mira quién es tu Dios. El que te tiene así, que no tienes ni para un bocado de comida, el que perdiste el trabajo, ese es tu Dios. Como me decía, he escuchado mucha gente diciendo, mira, yo sin ir a la iglesia, sin hacer lo que tú haces, yo estoy bien, tengo carro, casa, tengo todo, no hay problema. Como dijo el salmista, por poco resbalan mis pasos cuando vi la prosperidad de los impíos. Pero que no nos pase eso, sino que más bien cada día agradezcamos y sepamos que Él es Dios y que no hay otro, no existe, no conozco a ninguno, dijo el profeta, no conozco fuerte, yo soy el fuerte, yo soy el creador de los cielos y de la tierra, no hay otro Dios, no conozco ninguno, no lo hay, porque solo santo es tu nombre. Santo es nuestro Dios, aleluya. Pero aún la Escritura, la misma Escritura, nos dice que Él es el Salvador de los hombres. Hermanos, y si alguien, alguna visita o alguien que tal vez alguna vez duda por ahí de nuestras amistades y quiere saber quién es Jesucristo, está todo sobre Él aquí. La palabra, esta Biblia, es cristocéntrica. Esta Biblia no habla ni de la congregación de Manhattan, ni habla totalmente, aunque tiene versículos hablando de Pablo, aunque tiene capítulos hablando de los profetas, aunque tiene capítulos hablando de Abraham, pero al final este libro es cristocéntrico de principio a fin. Todo lo que vamos a escuchar en este viaje a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a hablar y vamos a saber del Dios de los cielos. Todo tiene que ver con Él. Toda la parte de la Escritura, cualquier historia de la Escritura tiene que ver con Dios. Y tal vez nos seguimos preguntando, ¿y quién eres, Señor? ¿Quién tú eres? Dice esta Escritura que Él es el Salvador de todos los hombres, el gran Dios y Salvador, lo cual es verdad, lo cual es totalmente verdad. Yendo a la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, un versículo muy conocido por todos nosotros, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ejerce como Dios, ejerce como Salvador. No deja de ser Dios, no deja de ser Salvador. El hecho de que ejerza la función de Salvador no quiere decir que dejó de ser Dios. El hecho que habló desde los cielos a los profetas, que le habló a Moisés en el monte o que le habló a la zarza, no quería decir que el cielo se quedaba vacío y que el Señor bajaba a hablar dejando a los ángeles cuidando la puerta, como dicen por ahí, unos chistes malos. El Señor estaba allá, estaba acá, estaba en todos lados. El que subió es el mismo que también descendió. Es el mismo. Si alguien tal vez dijo, hay alguien cuidando, porque lastimosamente lo ponen a Pedro, porque se transversó un versículo que le habían dado las llaves de los cielos. Creen que el Señor ha bajado y Pedro se queda cuidando esas puertas. Pero el Señor no necesita de nadie que le cuide sus puertas. Él mismo se encarga de sus puertas, Él mismo se encarga de su iglesia, Él mismo se encarga de mí, Él mismo se encarga de usted, Él mismo se encarga de nuestros hijos, Él mismo se encarga de esta iglesia, Él mismo. Lo que haga mi mano, dice el Señor, ¿quién lo estorbará? Él no necesita a nadie que le arrime el hombro para ayudarlo. Él es suficiente, Él es todopoderoso, Él es el creador. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, él empieza diciendo esto, el apóstol Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es mi fe, esa es su fe. Nuestro gran Dios y Salvador. Él es el que nos va a sacar del lodo cenagoso. Aunque haya lluvias, aunque haya fuego, aunque los ríos nos quieran anegar, Él estará con nosotros. Y si usted se sigue preguntando, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Podemos encontrar cientos y miles de versículos en esta escritura, las cuales nos van a decir quién es el Señor. Y estos hombres de los que estamos hablando, Juan, Pedro, Pablo, eran hombres creyentes en un Dios. Ellos sabían, como más después le dicen, cuando los fariseos trataban, el Sanedrín trataba ya de matar al Señor. Este hombre es pecador. Aunque en realidad trataban de matar a la humanidad que había en ese momento. Este hombre, decían, es pecador. Como alguien le respondió por ahí, nadie puede hacer estas señales y milagros si Dios no está con él. Estos hombres conocían que el Dios de los cielos tenía que estar ahí. Que no es que fue un acto de magia en el cual escondió un naipe, lo sacó por acá y lo regresó acá. Esto no era magia, esto era más que eso, esto era poder de lo alto. Poder que nos ha ungido, poder del cual yo quiero ser lleno. Ese mismo poder es el que da el Señor. Y muchos preguntan, Señor, Señor y Señor. ¿Hay acaso 2, 3 señores? No, un Señor, una fe, un bautismo. Y mire, que aunque en otro tiempo vivíamos en tinieblas, porque yo también viví en tinieblas, yo también viví en oscuridad, y yo no puedo decir que caminaba por fe, yo caminaba por pura gracia, puritita gracia. Es como cuando ha habido tal vez testimonios de alguien que caminaron en la oscuridad y cuando ya todo se aclaró, estaban ellos al borde de un precipicio. Así estábamos nosotros, así estaba yo. Me voy a poner yo primero. Yo estaba caminando al borde de un precipicio todos los días de mi vida. Mas sin embargo nunca resbalé por puritita misericordia de nuestro Dios. Porque dice él, no lo tome mal, tómelo en amor de nuestro Señor Jesús, con estas palabras como lo dice él. Por su misericordia no hemos sido consumidos aún. Es así. Hay gente que tal vez se ofende con esto, que no hemos sido consumidos. Es así. Por su misericordia, yo estoy aquí de pie. Por su misericordia estamos aquí sentados. Por su misericordia cantamos los coros. Porque al final ni de eso somos merecedores, ni de cantar un coro. Pero lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador. Y siempre me acuerdo cuando alguien tal vez me dice, pero yo creo que sí te mereces algo. Es que no soy merecedor de nada. De nada, de las cosas terrenales, las cuales son pasajeras. Lo que sí quisiera, y quisiéramos todos, tenemos un fin común, cada uno de los que estamos aquí, que es la salvación en Cristo Jesús. Mientras que estamos aquí, es verdad, podemos disfrutar de los bienes terrenales. Gloria a Dios por eso. Pero nuestro fin común es la salvación en Cristo. Nada más, la vida eterna. Verle a Él, aún más allá de la muerte, que nos levante aún del polvo. Aunque tal vez para ese tiempo, no lo sé. Hay gente que dice que van a estar las tumbas abiertas, que van a poder hacer eso. No lo sé. Pero ¿y si no hubiera tumbas ya? Y aún no quedara polvo, no hubiera nada, hubiera habido incendios ahí. Aún del polvo espero que nos levante. Aún del polvo poder ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a nuestro Dios por haber perdonado nuestras iniquidades. Eran maldades, iniquidades. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Este hermoso libro, el de los Hechos, me gusta porque relata la conversión de los primeros cristianos. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A todos. Alguien me preguntaba, pero bueno, yo no sé si yo califico en eso de que mandan a que se arrepientan. Todos calificamos. Necesitamos un requisito. Primer requisito, haber nacido. Todos nacimos. Ya cuadramos en esos requerimientos. Que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Se arrepientan en la China. Hablen chino, hablen japonés. Se arrepientan en la India. Hace un tiempo estaba leyendo en el hospital decía una traducción, idiomas que yo no conocía. No los puedo repetir porque se me olvidaron, pero hasta ellos, Gabur, como se llamen, hasta ellos tienen que arrepentirse en el idioma celestial, no en el idioma terrenal. Porque en el idioma terrenal no se van a acordar de nada, no nos vamos a acordar ni de quién, ni de cómo, ni que hablaba inglés, ni que hablaba español, ni que hablaba hindi. Nos vamos a encontrar en el idioma celestial, en la patria celestial, hablando el idioma de Dios, el idioma de los ángeles. Ahí ya no habrá chino, no habrá japonés, no habrá coreano, no habrá alemán. Todos seremos uno solo. Y lo común para muchos en general, cuando dice que se arrepientan, a mí me gusta tomar lo que la gente me dice cuando les hablo una palabra del evangelio o cuando les pronuncio ese nombre que es sobre todo nombre. Usted va a encontrar muchas respuestas y es común para la gente decir, pero arrepentirse, eso es para los malos. Yo no soy malo, dicen. Por ahí cometo mis fechorías. Me he robado un lápiz, pero no me he robado la casa. Pero no es así. Todos, por cuanto todos pecaron, todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gloria del Dios de los cielos. Y lo que la gente se imagina es que mi hermano, para uno decirle a alguien, tienes que arrepentirte, primero la persona se va a querer ofender y no se ofenda, pero es así. La persona a la que digamos tiene que arrepentirse va a querer ofenderse, porque van a pensar que arrepentirse es solo para los malos. Y no voy a nombrar de los más malos que han atravesado la historia, porque ha habido gente la cual ha sido sanguinaria. Hace un tiempo estaba viendo me senté a ver un documental, vi un poco, no lo vi todo, y mire mi hermano, era sobre lo que había pasado en la guerra, máquina que él controlaba, había pasado mucha gente. Entonces, lo primero que tenemos los seres humanos es decirle a esa persona que se arrepienta. Tiene que arrepentirse, así como nosotros, así como el borrachito que está en la esquina. Así como el que dice, yo no le hago nada a nadie, me fumo mi cigarrillo, me bebo mi cerveza y me voy a mi casa a dormir. No me acuerdo hasta el otro día. Todos tenemos que arrepentirnos, no solo el criminal más grande, no solo muchos creen que tienen que estar en la lista de los 10 más buscados por el FBI para ir recién a arrepentirse. Y como no estoy en esa lista, como a mí no me busca ni el FBI, ni los federales, ni NYPD, ni me busca nadie, entonces estoy bien. Cometo mis fechorías y nada pasa.
No es así. Dios manda, como dice la Escritura, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, cuando yo veía a esta persona que lo sentaron enfrente de un juez y todo el mundo, así como estamos ahora, mirando la reacción de ese hombre enfrente del juez, y que el juez le preguntaba, fulano de tal, como se llame, ¿te arrepientes de los males que hiciste? ¿Te arrepientes de las personas que mataste? Y esta persona, como dicen por ahí, nervios de acero, lo que respondió, yo cumplía órdenes, nada más. Pero nosotros como humanos, nuestra visión y de muchas personas creen que solo a ellos se los puede llevar a tribunales o solo ellos van a ser llevados a tribunales. La Escritura dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tal vez no aquí en la tierra. Y como le digo, nuestra visión siempre pensar que los más malvados, los maldosos, solo ellos pueden ir ante un juez. Pero nosotros nos sentaremos ante el gran juez. Y yo busco la salvación para que cuando me siente ante el gran juez, sea para salvación y vida eterna. Habrá los que van a estar para confusión y castigo eterno. Que no nos pase eso. Gracias, Señor. El único que rompió esta regla de haber nacido y no calificar para un juicio, aunque terrenalmente le hicieron un juicio, pero no un juicio celestial. Nació de mujer. El único que rompió esta regla de pecado y de haber hecho iniquidades, el único, se llama Jesucristo. No hay más nadie. Vamos a ver ¿dónde está la tumba, dicen, de estos que adoran los musulmanes? Murió, ahí quedó. Van a ver a los mahometanos, los seguidores y el líder, especialmente los líderes, murieron. Ahí quedaron. Pero hay uno que venció la muerte, ese al cual nadie ha podido vencer jamás, que no ha perdido una sola batalla. Como dicen por ahí, está invicto. Y el único que rompió esta regla de nacer sin pecado fue el Señor Jesucristo. Él se bautizó, pero ojo, hay una diferencia de que nosotros nos bautizamos para arrepentimiento, pero Él se bautizó para el cumplimiento de la Escritura. En Él se cumplía esta Escritura, dándonos ejemplo y cumpliendo como estaba escrito. Después de arrepentirse hay que seguir unos pasos. No es solo quedarse en el arrepentimiento. Yo he visto mucho a través de los pocos años que yo tengo caminando en el Evangelio. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen mucho más tiempo. Mi hermano Guillermo, que el Señor lo bendiga. En el poco tiempo, que yo tengo, yo he visto muchos que sí, en el primer instante, en las campañas evangelísticas, han alzado su mano y se han arrepentido. Pero tan incompletos. Es como cuando la persona quiere salir, ustedes han visto los videos cuando alguien se ha caído a las rieles del tren. Sacan el primer pie, se arrepintieron. Falta el bautismo para sacar el segundo pie y estar fuera. Quedan incompletos muchos. Solo sacan el primer pie. Y como solo se arrepintieron, pero no recibieron el bautismo para salvación, puede ocurrir que regresen al camino de perdición. Por lo demás, mis hermanos, cualquiera de nosotros, cualquiera, no hay excepción, necesitamos cumplir ese proceso. El proceso que está en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando ya cumplimos eso, pues ahora sí a caminar.
Tampoco descuidarse, caminar, caminar, caminar. Ya supimos quién es el Señor. Una vez que el Señor se revela a nuestras vidas, cuando ya nosotros hemos entendido y ha sido respondido a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, ¿quién eres, Señor? Ya esa respuesta ya la tenemos. Señor, tú eres mi creador. Señor, tú eres el único y sabio Dios. Señor, tú eres el único que me puedes sanar. Tú eres el que sana mis heridas, Señor. Tú eres el que puedes quitar de mí todas las enfermedades. Tú eres el que cargaste en la cruz todos mis pecados. Lo entendemos claramente. De en realidad, ¿quién es el Señor Jesucristo? Que no es cualquiera. No es cualquier profeta, como decían por ahí. Y mire que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y en cuál Evangelio? El apóstol Pablo predicaba el único evangelio que a él le había sido dado por revelación. Una tarde caminando a Damasco, subido en un caballo, montando en ese caballo. Tal vez el apóstol Pablo era buen jinete, tal vez no lo era, pero de todas maneras fue botado al piso por más buen jinete que era. Yo conocí primos que decían, yo no me caigo jamás del caballo porque yo tengo años montando. Aquí no vale la habilidad. Aquí al apóstol Pablo no le sirvió nada. El apóstol Pablo fue tumbado y lo único que pudo preguntar, ¿quién eres tú, Señor? El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Yo les digo a alguien que tal vez está escuchando, siguiendo esta programación en internet, esta palabra de Dios, porque no es palabra, como dijimos antes, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí en la iglesia de Manhattan, a quien le toque, ya sea dirigir, ya sea cantar los coros, ya sea decir una palabra, ya sea decir un testimonio, ya sea cuando va a su casa predicar, lo que sea, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. A ese es el que podemos predicar libremente. Yo no tengo miedo de quedar avergonzado si hablo de Jesucristo. Yo no voy a quedar avergonzado. Se podrán reír porque vamos a encontrar burladores del Evangelio. Ahora, en los últimos 15 días, aquí en la congregación de Manhattan, en las afueras, me he encontrado a la misma persona que lo primero que hace es decirme, ven acá, y burlarse del Evangelio. Me acuerdo ahora el día viernes que pasó. Dijo una barbaridad de cosas. Se rió. Pero hermano, yo no quedé avergonzado porque yo le puedo hablar de Jesucristo y le hablo de Jesucristo. Eso dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como decían ahí, en los tiempos en que el apóstol Pablo estaba predicándolo, al judío primeramente y también al griego. Pero hoy en día, a quien sea, no hay primeramente, a quien escuche. Sea colombiano, sea ecuatoriano, sea dominicano, sea mexicano, sea salvadoreño, sea hondureño. A quien escuche primeramente. Para todos es esta palabra, para todos es esta palabra. Por eso le digo, mi hermano o persona amiga, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él es justo y fiel para perdonar. Si alguien tal vez está dudando, no se ha bautizado, pues puede cumplir con el paso. Que sea el Señor poniendo en su corazón este evangelio. Gracias a nuestro Dios por su hermosa palabra. Gracias a mi Señor por tener este privilegio. De esta manera, yo le quiero dar a mi hermano Guillermo para que cierre el culto, mi hermano. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor.